Con esas imágenes de la ciudad de Illimani, le digo a usted muchísimas gracias por su preferencia. Arrancamos con nuestro primer contacto vía Zoom para hacer la entrevista correspondiente. Nos acompaña el abogado constitucionalista, comunicador social, docente universitario, el Israel Quino, experto en Derecho, para poder hablar de lo que le había adelantado antes de la pausa. Doctor, buenos días, es un gusto tenerlo en esta mañana. Yo hacía referencia a temas relacionados al derecho internacional. En base a esta normativa, por favor, ¿cuál es la realidad que se vive en el tema, Arturo Murillo? ¿Se extradita al boliviano o debe cumplir condena en Estados Unidos? Bienvenido. Buen día, María Toné, agradecido por la invitación. La situación procesal del exministro, de momento, se encuentra en la jurisdicción americana, ¿no?, por delitos de soborno y lavado de activos. Lavado de activos es un delito transnacional que diferentes legislaciones en el mundo los sancionan con penas diferenciadas. En el caso de los Estados Unidos, por estos dos tipos de delitos, pues puede algún sujeto investigado, procesal, puede ser condenado hasta 20 años. Sin embargo, también es una probabilidad, y esto lo permite el procedimiento penal americano en casos específicos, vinculados inclusive al narcotráfico y a delitos de corrupción, que una vez asumida una determinada culpabilidad por el autor del delito, la pena es menor, ¿no? Puede ser que sean menos de 20 años, ¿no?, por el delito más grave, que es el lavado de activos. Entonces, en este momento, el señor Murillo, si bien se encuentra en calidad de arrestado, está en celdas estadounidenses, ¿no? A diferencia de los socios, los otros presuntos autores, ¿no?, coautores, cómplices de estos delitos, están bajo fianza, están en libertad, ¿no?, porque han pagado una suma de alrededor de $800,000 para que el padre y el hijo de la empresa, ¿no?, involucrados, estén en este momento en libertad. En cambio, la figura del exministro es totalmente diferente y se espera hasta el siguiente lunes, 7 de junio, pueda ser procesado y tenga su audiencia de juicio en el condado donde en este momento ejerce la jurisdicción americana. Entonces, en este momento, el señor Murillo, si bien se encuentra arrestado, puede beneficiarse con una condena menor a los 20 años, ¿no? Estratégicamente es poco probable que quiera ir a un procedimiento debido por toda la investigación que realizó el FBI y los elementos probatorios que tienen en los Estados Unidos, allá inclusive por lo que se conoce y el informe del principal investigador del FBI, que además, María René, es un politólogo, es un dato muy importante, especializado en investigación criminal, pues se tienen mensajes de correo, WhatsApps y mensajes de voz entre todos los involucrados, ¿no? Entonces hay una intervención científica internacional de este hecho de corrupción. Lo más recomendable en este momento no es extraditarlo. ¿Por qué razón? Primero porque entre Estados Unidos y Bolivia no tenemos relaciones diplomáticas restablecidas. Entonces no existe tampoco un tratado de extradición vigente. El último que se sostuvo en el país fue del año 95, entonces no tenemos en la actualidad uno vigente. Ahora bien, si se lo extradita, ¿no?, aunque esa no es la figura sería la expulsión del señor Murillo de Estados Unidos y que vía exhorto que remita al Tribunal Supremo, la Fiscalía, la Cancillería que comunica al Estado americano, recién podrían, en este caso, expulsarlo con destino en el país requiriente, que sería el nuestro. Pero acá el señor Murillo tiene instaurado un proceso penal en etapa preparatoria, no está condenado. Es decir, que si viene al país todavía puede defenderse, como que es su derecho, cualquier ciudadano puede defenderse, pero el proceso es lento. Sin embargo, en Estados Unidos puede ser condenado de manera inmediata y cumplir en un primer momento una sentencia en Estados Unidos. Doctor, en ese sentido, entonces, comienzo con la siguiente cuestionante. Se dice que específicamente este caso, el denominado Arturo Murillo, tiene limitantes jurídicos. Según la experiencia profesional que tiene usted, ¿recomienda que el gobierno pida su retorno? No, en absoluto, María René, porque lo más conveniente en este momento es que no sea extraditado, ¿no?, que no se pida ese mecanismo procesal del derecho internacional público, porque en Bolivia no tiene una sentencia el señor Murillo.
va a estar como detenido preventivo y todavía se lo va a procesar y llevar a juicio. Una vez condenado puede apelar, una vez en apelación puede ir a un auto supremo, todavía es largo el camino. El señor Murillo no está condenado, está imputado y está procesado en etapa preparatoria. En cambio, en la justicia americana ya tienen todos los elementos para sentenciarlo el próximo 7 de junio. Es muy probable que el exministro asuma su responsabilidad, ¿no? Acepte el delito y pida una condena menor a los 20 años que establece la legislación americana. Entonces, ¿qué tendríamos ahí, María René? Entre 10, 12, tal vez 14 años de cárcel para el señor Murillo en los Estados Unidos, pero de cumplimiento efectivo de una condena, sometiéndose a un procedimiento abreviado en los Estados Unidos. Posteriores a esos 10, 12 años de condena en los Estados Unidos, hasta ese tiempo la justicia boliviana puede procesarlo en rebeldía, ¿no? Si bien hubo una polémica en el país respecto a la declaración de inconstitucionalidad, ¿no?, de los procedimientos en rebeldía, y se habló hasta de una sentencia fantasma, en este momento está vigente, ¿no?, el procesamiento por delitos de corrupción en rebeldía. Entonces se lo puede procesar, llevar a juicio y sentenciar por delitos de corrupción en el país, entre otros 10 años en la legislación boliviana. ¿Qué corresponde? Tal vez no. Doctor, ¿qué corresponde en este tipo de casos para no permitir la impunidad? Porque se ha visto mucho en la historia de la justicia boliviana o la otorgación de estos denominados beneficios penitenciarios. Sí, lo más recomendable, María René, que se lo juzgue en rebeldía, tenga en el país una sentencia ya esperándolo con 10 años de cárcel, luego que cumpla la condena en los Estados Unidos, los Estados Unidos lo expulsa del país, ¿no? Y el país requiriente, en este caso, del cumplimiento de la condena, sería Bolivia, y viene al país directamente a un recinto penitenciario a cumplir otros 10 años. En tanto él esté cumpliendo la condena de otros 10 años, luego de cumplidos los primeros 10 en Estados Unidos, acá se lo puede procesar por delitos de lesa humanidad, ¿no?, que tiene procesos aperturados, y ahí tienes, María René, entre otros 10, 15 o 20 años de cárcel. Si tú sumas las sentencias individuales, tienes por lo menos unos 20 o 30 años asegurados a esta persona que le ha hecho tanto daño al país, y la única forma en la que este señor pague, ¿no?, penalmente por el daño económico al Estado boliviano por haberse aprovechado de esa eventualidad del ejercicio del poder político en nuestro país es esa, porque si se lo trae en este momento, las reglas procesales en nuestro actual sistema judicial van a ser muy menores, van a ser mínimas, ¿no?, de condena para el señor Murillo. Entonces, lo importante y lo más recomendable en este caso, se deje actuar a la jurisdicción americana, se lo condena el próximo 7 de junio, 10, 12, 15 años, y finalizada esa condena, mientras paralelamente en el país se lo procesa en rebeldía y se le sentencia por otros 10 años, cuando menos en nuestra legislación. Ya una vez en el país podrá aperturarse los procesos de lesa humanidad que tiene pendientes este ex funcionario del gobierno transitorio. Doctor, quiero agradecerlo por estos minutos con Televisión Universitaria y por este análisis desde la mirada constitucional y sobre todo haciendo referencia al derecho internacional y las relaciones que sostiene Bolivia con Estados Unidos. Lo vamos a convocar en cualquier momento. Gracias, doctor Quino. Agradecido por la invitación, estimada María René. Muy buen día a la audiencia en todo el país. Bendiciones en sus hogares. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Excelente jornada para usted también. Nos quedamos con esas palabras. Pese a no existir relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Bolivia, hay ciertas normativas y tratados vigentes que están llevando adelante todo lo acontecido. En este caso denominado Arturo Murillo, exministro de Estado. Gracias, doctor. Hasta luego. Que tenga buen día. 3 minutos han transcurrido de las 7 de la mañana. Tenemos más.